viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Vamos a empezar un tema nuevo, las enseñanzas de Jesús. Yo le estuve preguntando al Señor. Jonathan, yo lo traje, vino el jueves, vino con su esposa, para que oremos con él, para que Dios lo bendiga. Ok, listo. Entonces ahorita cuando estemos terminando la enseñanza, gracias hermano Joaquín. Amén, si los vi bien juiciosos. Jonathan, ¿sí? ¿Tu esposa se llama? Joana. Ah, sí, JJ, dijo mi esposo. Vamos a empezar un grupo de enseñanzas, porque yo le decía al Señor, yo estoy inquieta, terminamos el Sermón del Monte y vamos a empezar con algo que fue maravilloso en la época del Señor Jesús y que hoy es maravilloso, las parábolas del Señor. Pero vamos a ver por qué las parábolas. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 10 al 16. Y le voy a estar pidiendo el favor a mi esposo, y usted póngase sobre sus pies, Mateo 13. Me regala un amén cuando ya esté allí, Mateo capítulo 13. Póngase sobre sus pies. Se va a ubicar a la altura del verso 10 y el pastor va a estar leyendo desde el título hasta el 10 al 16. Amén. Propósito de las parábolas. Hasta el 17. Mateo capítulo 13, a partir del verso 10. Dice la Escritura y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Vamos todos a repetir el versículo 13 a una sola voz. Versículo 13, todos a una voz. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por estas enseñanzas que vas a traer a nuestras vidas, Señor. No queremos ser tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Queremos en esta mañana que traigas una palabra rema. ¿Qué quiere decir rema? Revelada.
Una palabra que sea revelada a tu vida y a mi vida, para que la podamos poner por práctica. Toda la gloria es para Dios. Amén y amén. Yo quiero que mi hermano Henry venga por acá. Sí, bueno. Siéntese, vamos a... Usted tiene un pastor, yo también, y el Salmo 23 nos lo está enseñando. Amén. Así que lo vamos a cantar ahí. Usted puede cerrar sus ojos, porque el maestro por excelencia nos va a enseñar. El Salmo 23, todos lo conocen. Empecemos. El Señor, no coge la guitarra porque la guitarra se reventó la tercera. Vamos a adorar. Vamos, no, dejémoslos ahí sentaditos, vamos, que estén con sus ojitos cerrados. Vamos a cantar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Contigo no nos falta nada, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estas enseñanzas a través de las parábolas puede resultar un poco confuso para cualquier otra persona, pero no para los hijos y las hijas de Dios. Amén. Es decir, que tú vas a tener al Paracleto, al Espíritu Santo como maestro, Dios mismo con nosotros y en nosotros. Amén. ¿Por qué hacía Jesús esto en esa época? ¿Por qué enseñaba de manera que ocasionaba que cuando la gente se fuera no entendiera? Pero luego iba a un lugar apartado con sus discípulos y a ellos sí se los explicaba para que ellos pudieran entender. ¿Por qué? ¿Usted no se ha preguntado? ¿Por qué a la mayoría de personas les decía la parábola, pero no se las explicaba? Pero a sus discípulos sí les explicaba. Porque ellos habían sido escogidos y tenían, así como tú y como yo, hemos sido llamados, escogidos. Amén. Y hemos estado dispuestos, hemos confesado al Señor y Salvador de nuestras vidas. Ojo, dos cosas: hemos recibido y aceptado ¿a qué? Al Señor y al Salvador. Amén. Jonathan, tú ya conoces del Señor, ¿cierto? Hiciste la oración de fe hace mucho tiempo con tu esposa.
Ah, bueno, entonces cuando venga Joana vamos a estarla invitando. ¿Para qué? Para que podamos con su Santo Espíritu, el día que tú y yo dijimos al Señor y lo aceptamos, fuimos sellados con el Santo Espíritu de Dios. Pertenece a la familia celestial. Y entonces posicionalmente fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Quién va a estar enseñando estos domingos? El Espíritu Santo. ¿Qué pasaba? Las parábolas que Jesús usaba eran narraciones cortas, historias breves, con elementos de la vida cotidiana, un sembrador, una semilla, unos obreros, cosas que la mayoría de la gente conoce, pero ellos no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque de alguna manera venía sobre ellos un juicio. Un juicio, pero ¿por qué? Elizabeth nos estuvo leyendo Números 33, hoy 34. Y vimos cómo se estaba repartiendo la tierra, la promesa. Pero ellos, ¿qué tenían que hacer en Israel? ¿Ser qué? Obedientes. Y ellos salieron de Egipto, pelearon con Moisés, con Aarón, con Miriam, su hermana. Y todavía el Señor les mostraba los beneficios, las bondades, les alimentaba, les daba de comer, pero ellos volvían su rostro a Egipto. Egipto es el mundo. Entonces el Señor Jesús utilizaba estas verdades para confrontarlos y hacer un juicio. Eso es lo que vamos a aprender aquí. ¿Con qué nos va a confrontar el Señor? Quiero que vayamos a Santiago 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Porque si el Espíritu Santo, Él mismo, nos va a enseñar a través de estas parábolas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que dice aquí en Santiago 1:22. ¿Estamos allí? Amén. Dice la palabra, le leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo a una sola voz. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. ¿Para qué vamos a estar estudiando estas parábolas? Para hacerlas, para entenderlas y ponerlas por obra. Hoy en día las enseñanzas no son a través de esas parábolas. Hoy en día las enseñanzas hablan de una lectura, una explicación de la palabra, unos ejemplos, una síntesis y una aplicación. Hoy en día nosotros no enseñamos, los ministros, pastores, maestros, con parábolas. Aprendemos de ellas, pero no lo hacemos de esa manera. Lo hacemos de una manera actualizada. Pero la idea y el propósito es lo que dice Santiago 1:22. No sed hacedores, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El juicio que en ese momento hacía el Señor Jesucristo a Israel, a pesar de ser el pueblo escogido, a pesar de tener una relación, un pacto con Dios, se esperaba que cada creyente, que cada israelita fuera un creyente, aceptara, pero muchos no lo hacían. Por eso
tuvo que escribirse también en Isaías. Vamos a ir a Isaías, capítulo 6, algo que el profeta dijo. Isaías 6, versículo 9 y 10. Y dijo en el versículo 9 de Isaías 6. Amén, estamos allí. Isaías 6, 9, 10. Y dijo Isaías, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ya haya para él sanidad. Volvamos a leer el 10, Isaías 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Dura palabra. ¿Por qué? El profeta está diciendo: no me escucharon. Todo lo que el Señor me mandó a hablar, Israel no hizo caso. ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo? Lo mismo. 750, ¿cuándo se escribió Isaías? 750 años antes que naciera el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué decía el profeta? No me escucharon. Por más de que les decimos qué tienen que hacer, no escuchan. Le entra por acá y le sale. Duros de corazón, piedras en lugar de carne, ciegos, sordos. Por eso una de las oraciones que acostumbramos a hacer aquí es: Señor, quita vendas, destapa oídos, transforma corazones de piedra en corazones de carne. Esa es una de nuestras oraciones, porque no queremos que, como en el Antiguo Testamento y como en la época de Jesús, seamos oidores olvidadizos. Queremos ser, ¿qué? Hacedores de su palabra. Dice Hebreos 1:2, y sé que esta cita le gusta a mi esposo. Hebreos capítulo 1, del 1 al 2, le voy a pedir el favor que le esté leyendo. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, los primeros 2 versículos. Por favor, me regalan un amén cuando ya estén allí. Hebreos capítulo 1. Ahora soy yo. 1 y 2. Amén. Dice la escritura así en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Desde el título. Y antecede este capítulo el título: Dios ha hablado por su Hijo. El último discurso de Dios para la humanidad se llama Jesucristo, el Verbo de Dios. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Amén. ¿Por qué tenemos que estudiar y aprender de las parábolas? Vamos después a estudiar los milagros del Señor Jesús, porque la palabra me lo dice.
en estos postreros días, dice el versículo 2, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién nos está hablando? Dios, tu Padre Celestial. ¿A través de qué? Del Hijo, de su Hijo, el Señor Jesucristo. Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Entonces, Él se constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es Dios y bajó aquí a la tierra, se hizo hombre para entendernos, para comprendernos mejor, vivió, padeció y te conoce muy bien. A mí también me conoce. La razón por que para nosotros son útiles las parábolas es porque el Señor nos ha salvado. Tenemos acceso a su gracia, favor inmerecido. Ya nosotros no vivimos por misericordia, sino por gracia. Mucho más grande la gracia que la misericordia. Tenemos un ministerio. ¿Quién sabe acá? Levante la mano. ¿Qué ministerio? ¿Quién sabe qué ministerio tiene? Amén. ¿Y los que no han levantado la mano no saben qué ministerio tienen? Muy bien, María Esther, muy bien. Vamos a ir a recordar, para aquellos que no saben que tienen un ministerio, vamos a ir a 2 de Corintios. Segunda carta a los Corintios. Todos tenemos un ministerio. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 18 al 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Entonces, la próxima vez que les pregunte un pastor o su pastora, ¿quién sabe que tiene un ministerio? Todos levantamos la manito. Dice la palabra en 2 de Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién te dio el ministerio de la reconciliación? El Señor Jesucristo. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién encargó Dios? A nosotros, a Jonathan, a Joaquín, al pastor Ángel, a Daniel, a Irma, a María Hilda, a Judith, a Elizabeth, a Juan. A los pequeños también. Por eso ellos tienen que subir y ser ministrados y enseñados en la palabra. Entonces el 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pregunta: ¿quién tiene un ministerio? Levante la mano. Amén. El ministerio
de la reconciliación. Pero ¿sabe por qué dice el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados? Porque Jesucristo pagó el precio. Hace más de 2000 años pagó un precio de sangre y fue hasta la última gota que se derramó por ti y por mí. Fue costoso, se derramó, y cuando Él pagó el precio, el Padre Celestial ya no ve nuestros pecados, porque por su llaga hemos sido nosotros curados, sanados, perdonados. Eso lo van a profundizar con el pastor, que va a empezar los domingos también otro tema, ¿verdad, amor? El de Romanos. Allí vamos a aprender todos y a repasar el tema de la salvación, de la justificación, de la glorificación y todo lo que nos espera allá en el cielo. ¿Amén? Entonces, cuando dice que ya no tuvo en cuenta nuestros pecados, fue porque ya fue el Señor Jesucristo que pagó y nos reconcilió a nosotros con Dios. Ahora, ¿a qué estamos llamados? A reconciliar a otros. Y usted me dice, pero hermana, pastores, yo no sé hablar. Vimos el martes, mentiroso Satanás, tenemos la mente de Cristo. Pero déjeme decirle una cosa, Jonathan, con nuestro comportamiento, allá en la cuadra, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, estamos predicando, estamos siendo testimonio, y por eso estamos predicando y reconciliando al mundo con Dios. Hay personas que te están viendo, y yo espero que ustedes no sean agentes 007 encubiertos, que pasa 1 año, 2 años y la gente no tiene idea que tú eres cristiano o cristiana. No, nosotros no somos así. No somos agentes secretos, porque nuestra manera de hablar nos delata, nuestra manera de cantar nos delata, nuestra manera de vestir y de hablar nos delata. Y muchas veces, a mí me pasa en el trabajo, hay personas que te han visto y dicen, ella es diferente. Cuando no hay otros, porque es que les da pena, ¿dices, puedo hablar contigo? ¿Me permites un momento? Yo no sé, claro, es que tengo una situación. Y entonces dice, bueno, yo soy creyente, yo leo la palabra, y te buscan. Y te buscan. Pero como tú eres un estudioso de la palabra, no te va a dar miedo, porque no le vas a dar un consejo en la carne, sino le vas a dar un consejo que te ha dado el Señor en la palabra. Y si todos los días lo haces, sabes que esa palabra que te dio en la madrugada es para alguien. Amén. Entonces, una vez que hemos repasado por qué el Señor enseñaba en parábolas, por qué no les era revelado a todos, sino a los discípulos, a los elegidos, porque ¿quién los llamó? El Señor, ¿verdad? ¿A ti quién te llamó? El Señor. Hemos sido llamados, escogidos, elegidos y ahora preparados. ¿Para qué? Para ser enviados. Cuando hablamos con el pastor Oscar, él dice, estuvimos que día en Junta Nacional de Pastores, y dice, de Madrid han salido varios pastores, incluso para otras denominaciones, en el César, es que está las CIDES, han salido para varios sitios. Eso esperamos aquí. Nos da tristeza que un hermanito, una hermanita salga, pero si va a ser de bendición en otros lugares, esperamos que salga, que vaya a enseñar la palabra, que vaya a evangelizar, porque detrás vienen estos jóvenes, estos niños, y ellos serán los futuros pastores, evangelistas de esta casa. Tenemos que movernos, los tiempos son cortos,
Y no crean que su pastor y su pastora van a llorar, no, los vamos a enviar en bendición, porque sabemos que hay un llamado y no vamos a estar tristes, vamos a ver quién va a salir, amén. Amén, gloria a Dios. Ahora que hemos entendido que tenemos un ministerio, que el Señor enseñaba por parábolas, para que aquellos a los que no les son revelados, vamos a aprender y a estudiar la primera parábola. Y no es el orden en que está en la Biblia, porque esta parábola me ha inquietado y medio la mencioné el martes. Vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Mateo 13. A la altura del versículo 24. ¿Estamos allí? Quiero que hagan un ejercicio, póngase sobre sus pies. Mateo 13, versículo 24 al 30. Vamos a leerla a una sola voz. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Siéntese. Importantísimo. Tenga por costumbre leer la palabra en otra versión. Jonathan aquí. Ay, Jonathan, ¿qué se hizo? Bueno. Aquí tenemos por costumbre, y no sé si Daniel se ha dado cuenta, que leemos la palabra en dos versiones para que nos quede más clara. Juan también se ha dado cuenta, ¿cierto? Vamos a leer, les voy a leer esa misma porción en traducción lenguaje actual. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buena semilla de trigo. Mientras todos dormían, ¿estaban como todos? Durmiendo. Llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. ¿Estaban todos como? Durmiendo. ¿Será que a veces la iglesia está como dormida?
Y pensamos que aquí en la iglesia no hay trigo y no hay cizaña, ¿o ustedes qué creen? ¿Hay trigo y hay cizaña? Amén. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta que también estaba creciendo cizaña. Entonces fueron a donde el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buena semilla de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? Mejor dejen que los dos, y les dijo él, mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña. Y un minuto. Entonces, dejen que ambas crezcan junto hasta la... Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la cizaña, y la aten en manojos y la quemen, y pongan el trigo en el granero. ¿Cómo sabemos si aquí en la iglesia, en el concilio, juntamente con el trigo, con la buena semilla, hay cizaña? Por sus obras. Por sus frutos. Amén. Por su manera de hablar, por su manera de actuar. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo sacamos? No. Vamos a ver la enseñanza que nos da el Señor ahí mismo en Mateo 13. Pero vamos a ir al versículo 36. ¿Están ya en Mateo 13? Amén. Le voy a pedir el favor al pastor que esté leyendo del 36 al 43. Que leamos desde el título, por favor, me avisan si ya están allá. Amén. Amén. Jesús explica la parábola de la cizaña. Ahí en el capítulo 13, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arrastra la cizaña, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el día, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Entonces dice el 37, el que siembra la buena semilla es ¿quién? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Amén. El campo es
el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino que están llevando su palabra, que están viviendo su palabra. La cizaña son infiltrados, personas que tenemos aquí. El que no ha nacido de nuevo. Pueden ser hermanitos, líderes, diáconos. ¿Y saben qué? Hasta pastores. Así es, santo. Pueden ser en cualquier denominación, en cualquier posición. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? No. Porque aquí dice, de manera que como se arranca la cizaña, se quema el fuego, así será el fin de este ciclo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven ¿de qué? De tropiezo. A todos los que hacen ¿qué? Iniquidad. ¿Quién los recogerá? El Señor, los obreros del Señor. Entonces déjeme leerle esa porción en traducción lenguaje actual. Jesús le dijo: el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen. Amén. Amén. Las leyes del reino. Las semillas de cizaña son todos los que obedecen al diablo. Su pastor lo completó, son no nacidos de nuevo. Aparentemente se parece al trigo, a la cizaña, pero no han nacido de nuevo. ¿Qué fue quien? El diablo, que fue quien la sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha, ojo, el tiempo de la cosecha es el juicio final. Y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arranca la mala hierba y se quema. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacer lo malo. A esas personas los ángeles las echarán al infierno y allí tendrán tanto miedo que llorarán, les rechinarán los dientes y al lago de fuego. Pero los que obedecen a Dios, ojo, pero los que obedecemos a Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. Amén. Gloria a Dios. Para nosotros es fácil entenderlo, porque tenemos al Espíritu Santo que nos está haciendo entender en este momento la parábola. Amén. Por eso tú y yo entendemos. Esta parábola del trigo y la cizaña nos enseña sobre la paciencia de Dios. Amén. Él no dijo, córtenlos ya, sáquenlos. No. Él dijo, esperen a que crezcan. Pero sepan usted y yo que así como hay personas que hacen lo bueno, en medio de la iglesia hay cizaña. Personas que no hacen lo bueno. Aparentemente parecen hacer lo bueno, pero no han nacido de nuevo. Aquí en la iglesia, sí, sucede. Pero por sus frutos, como decía mi hermano Mauricio, ¿cómo los reconoceremos? Por sus frutos. Cuando uno empieza a ver que hay doctrina extraña, que están cambiando las cosas y usted dice, no, pero la palabra no dice así. ¿Qué les decimos su pastor y yo? Que lo que nosotros les enseñemos, verifíquenlo en la palabra.
que sea lo que la palabra dice, no lo que queramos enseñar él o yo, o algún pastor que viene aquí invitado. Por eso nos tenemos que guardar y estamos pendientes que es lo que van a estar enseñando, ya que pastores del concilio estamos invitando, porque hay que ser celosos, porque junto con el trigo está la cizaña. Pastora Ángel, a ver, sí señor. Hay que tener cuidado a quién invitamos, a quién le damos el micrófono. No tememos pasarle un micrófono a la niña que pasó, a Elizabeth, sabemos en qué está siendo formada. No tememos de pasarle a Danielita, sabemos por quién está siendo formada, la traen a la iglesia, le enseñan, no tememos. Pero hay que tener cuidado y tenemos que ser celosos. Y cuando ustedes empiezan a ver que se está enseñando una doctrina diferente, ustedes saben que nosotros somos cristocéntricos, bibliocéntricos. Este concilio cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad. Cuando usted escucha algo diferente, usted dice, un momento, ¿qué está pasando aquí? Y somos celosos de eso. Así que hay que tener cuidado, pero esta parábola nos enseña sobre la paciencia de Dios y su justicia. Dios tiene un plan y permite que el bien y el mal convivan hasta la cosecha, cuando separará lo uno de lo otro, el juicio final. Mauricio. En el caso de que algún invitado o incluso de la congregación llegue a estar en error, ¿yo le puedo enfrentar con la palabra? Claro, nos puedes comentar y miramos por qué, porque hay una manera correcta de confrontar a las personas. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿ustedes lo han visto en la palabra? ¿Cómo se debe hacer? Veo que no con la pregunta de Mauricio. Muy bien, la palabra lo dice cómo se tiene que hacer. En la palabra dice cómo se confronta a la persona. Entonces se viene a hablar con los pastores, se mira, se llama a la persona, pero solo porque Mauricio dice es que el hermano está enseñando esto, ¿es? No, ¿qué dice la misma palabra? Con testigos. De varios testigos. Yo no voy a sacar una persona ni la vamos a sentar porque aquí no mutilamos ministerios. Aquí rehabilitamos, restauramos a las personas. En caso de que esté enseñando y bueno, aquí todos somos maduros, ¿no? Todos somos entendidos en la palabra, ¿cierto? Pero si de pronto llegue a haber alguno nuevo, ¿cierto? Alguien, un invitado, o de pronto pase alguien y escuche, ¿cierto? Y haya de pronto como ese, entonces ahí en ese caso habría que esperar a que... No, los pastores toman acción, hablan con él, los diáconos, tenemos un sitio, tal vez, y gloria a Dios tú no has estado, pero los diáconos y líderes saben lo que ha pasado en algunas reuniones, donde se han expuesto, se levanta acta, se dice, y en la siguiente prédica el pastor aclara o vuelve a corregir lo que pasa, o la pastora. Pero hay una manera correcta de hacerlo. Entonces, tú preguntas, ¿estoy habilitado para confrontarlo? Hay una manera correcta, Mauricio. Y esa es la que estamos aplicando desde hace un año. Vamos a unas reuniones, estamos allí. Bueno, tú sí estuviste en unas reuniones donde hubo un grupo, sí, gloria a Dios, allá estuvimos, un grupo de personas, se habló, esas personas pudieron explicarlo, pero lo primero es la alerta. Oiga, está enseñando una cosa extraña, está pasando algo raro, y los pastores, pilas. Pero no se puede hacer en el momento. No, hay una manera correcta de hacerlo.
Entonces vamos a recordar, esta parábola del trigo y la cizaña nos enseña sobre la paciencia de Dios y su justicia. Dios, tú dices, ay, pero es que, ¿cómo así? No, de una. No, el Señor Jesús, ¿qué les dijo? No, Señor, no los van a cortar ya, déjenlos que crezcan. Déjenlos que estén ahí. Que va a haber un momento, dice el Señor, ¿verdad? El momento de la cosecha, de la siega, del juicio. Unos cientos cizaña pueden pasar a ser trigo. Puede, sí, Señor. Ay, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios tiene un plan y permite que el bien y el mal convivan hasta la cosecha, cuando Él separará lo uno de lo otro para el juicio final. Eso nos enseña actualmente, primero, a que no estemos dormidos y pensemos que todos son hermanitos, hermanitas lindas, hermosos. No, hay bueno y hay malo. Hay nacidos de nuevo y hay otros que no han nacido de nuevo. Pero hay un tiempo, una paciencia para el juicio, que nos enseña sobre la paciencia de Dios y su justicia. Dios tiene un plan. ¿Quién cree que todo lo que pasa, tanto el bueno, el trigo como la cizaña, Dios lo permite? ¿Tú lo crees? Para algo, ¿verdad? Hay un propósito. Permite que el bien y el mal convivan hasta la cosecha, cuando Él separa lo uno de lo otro. Él permite que el bien y el mal coexistan aquí en la iglesia. No todos los que se dicen pastores, diáconos, líderes, servidores son trigo. También hay cizaña. Pero hasta el momento apropiado crecerán juntos. ¿Qué representa la cizaña? El mal. Son personas que aparentemente vienen a la iglesia pero están alejadas de Dios, que no siguen los caminos de Dios. Pueden venir a la iglesia pero no están actuando bien, y ellos lo saben. Ellos lo saben. Su pastora los puede ver aquí tan bonitos, el hermanito, pero Dios, en su omnipresencia, en su omnipotencia, ve todo y escudriña los corazones. El trigo representa el bien. Son los seguidores de Dios, son los hijos y las hijas de Dios que viven una vida conforme a sus mandamientos. Como decía Mauricio, por sus obras, por sus frutos los conocemos. La parábola también destaca la astucia del enemigo, que siembra el mal en medio del bien, haciendo difícil distinguir qué hermanos, qué servidores, qué líderes, qué pastores. Pero Dios, sin embargo, en su justicia, separará lo malvado de lo justo, de lo bueno. En resumen, esta parábola nos enseña, primero, a confiar en el plan de Dios para tu vida. Nos enseña, ojo, a no juzgar precipitadamente. Tercero, nos enseña a vivir de acuerdo con su voluntad. ¿De qué sirve que tú traigas esta palabra como desodorante si tú no la lees, no la estudias y no la pones por obra, no la aplicas a tu vida? ¿Saben? Nosotros hemos sido maestros aquí en el concilio 14 años,
Pero antes fuimos maestros desde el año 2005, ¿no? O sea, 9 años antes de llegar a este concilio ya éramos maestros por la gracia de Dios, como 8 años antes. Y en una mega iglesia. Y teníamos nuestros grupos de estudiantes, 50 más o menos. Y a mí me ha gustado siempre trabajar con los más jóvenes. Y a veces llegaba el joven y me decía, profe, ¿puedo hablar contigo? Y yo, sí, claro. Es que mi mamá y mi papá pelean en la casa, se tiran cosas, se tratan mal, pero aquí en la iglesia vienen y se comportan como la familia feliz. Y ellos no son así. Yo no les creo y por eso no le creo a Dios, porque ellos están mintiendo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los jóvenes no son así? Ellos son así, ellos le cuentan, y los niños. Y a mi esposo y a mí nos contaban. Una pareja que se casó, yo la tenía a ella en mi curso y mi esposo tenía a él. Y un día ella nos contó, recién casados, llevaban como 1 año o menos. El mes infiel, él se va a jugar, duro. Así que lo que queremos, que el Señor me muestra, es que entendamos que juntamente con el trigo, con el bien, está el mal. ¿En la iglesia? Sí. Ay, no, ahora, ¡qué sorpresa! No, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. No tenemos que estar dormidos. Porque dice que eso pasó porque estaban dormidos. Y vino el enemigo y sembró lo malo, los que no han nacido de nuevo. Y uno a veces se equivoca, pero Dios nunca se equivoca. Entonces, nos enseña a confiar en el plan de Dios. ¿Tú crees que Dios tiene un plan para ti? Yo lo creo. Que tenemos que pasar por momentos difíciles, está en el plan. Está en el plan. Que tenemos que darle gracias a Dios por esas pruebas de esos momentos difíciles. Amén. Pero es un para qué. A veces no entendemos, pero Dios tiene un propósito y un plan. Nos enseña a no juzgar precipitadamente. Amén. Nos enseña a vivir de acuerdo a su voluntad, sabiendo que Él separará el bien del mal en su debido tiempo. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo? Hermanita Elizabeth, la voluntad del Padre Celestial. No la conozco, no conozco la voluntad de mi papá Dios para mi vida. ¿Dónde está? Venga, congréguese, escuche y ponga en práctica lo que escucha. Que no entre por aquí y salga por allí. Dios quiere que cambies tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, y que seas ejemplo, testimonio vivo, porque con eso estamos predicando. Allá en el hospital era fácil cuando yo estaba con los pacientes, porque el paciente está enfermo. O sea, ¿quieres que ore por tu vida? Claro, sí, amén. Pero ahora que estoy en las oficinas, y yo le decía a mi pastor, Oscar, ¿por qué el Señor me mandó allí? Digo, no, ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Quién les va a hablar a esos gerentes? ¿Quién les va a hablar a esos líderes, jefes? ¿Tú? Y yo dije, ya entendí, Señor. Para eso me moviste a esas oficinas. ¿Quién les va a hablar allá? Porque es que tener al paciente es fácil. ¿Quieres que ore por tu vida? O cuando entraban a la consulta, ¿quieres que estemos orando? Amén, gloria a Dios. Eso era paciente, oración, hagamos. Pero
en el tiempo, en la oficina, es durísimo. Gerente dice, usted no me va a decir así, yo nací así desde chiquito. Yo por eso me porto así. No, así no es, hay que enseñarles. Cada uno de ustedes, cada uno en el lugar que Dios los ha colocado, tiene el ministerio de la reconciliación. Otros tenemos unos dones motivacionales o dones de ayudas para enseñar con los niños, unos talentos para enseñar, para ministrar alabanza, adoración, para dirigir. Pero lo más importante es el ministerio de la reconciliación. Póngase sobre sus pies. Le vamos a pedir el favor al pastor que esté orando. Trigo y cizaña. Una verdad que no podemos ocultar. Una realidad que nos rodea. Pero no quiere decir esto que mires a tu hermano como si fuera cizaña. Alabado sea Dios. Eso no está enseñando la palabra. La palabra nos está diciendo que el que está al lado es cizaña. Dejemos que el Espíritu Santo obre y oremos. De ahí la importancia, como dice la Escritura, que oremos unos por otros. Es un mandato bíblico. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos la alabanza, la gloria y la honra, oh Rey eterno. Te damos, Señor de los cielos, gracias en el nombre de Jesús por tu enseñanza, Señor. Jesús vino, Señor, a corregir los errores de la interpretación y aplicación de la ley. Pero también Jesús vino a revelar el propósito divino en el amor de Dios. Jesús vino a enseñarnos nuestra conducta, nuestra manera correcta de actuar. Pero también vino, Señor Jesús, a abrirnos los ojos para que no seamos tan inocentes y pensemos que estamos rodeados solo de santos y ángeles del cielo. No, estamos en medio de tinieblas, estamos en el mundo, estamos rodeados de enemigos, pero la gracia y el favor divino nos empodera y nos levanta y nos sustenta y nos sostiene. Y es el Espíritu Santo quien nos da luz, es el Espíritu Santo quien trae la revelación, es el Espíritu Santo quien nos permite impactar ese mundo con el ejemplo de un evangelio que se vive, un evangelio que no solo se cree, se vive, un evangelio que se testifica de él por nuestros hechos, por nuestros frutos. Cada uno de nosotros damos fruto, cada uno de nosotros estamos llamados a expresar una realidad con lo que decimos, hacemos. Este es el fruto que presentamos. Padre, ayúdanos como embajadores tuyos, Señor de los cielos, a ser esos dignos representantes de tu nombre, a ser esos dignos representantes de tu reino, a ser esos dignos representantes como hijos tuyos, que honran tu nombre con cada palabra que expresamos, con cada acción que ejecutamos, con cada circunstancia de nuestra vida. Señor, el mundo nos rodea y los ojos del mundo nos miran, porque allí, Señor de los cielos, hay personas, vidas, anhelantes de un mensaje de vida eterna, necesitados de una verdad que los traslade de muerte a vida. Y nosotros poseemos esa verdad, vivimos esa verdad, somos tus agentes de reconciliación, somos quienes llevamos el mensaje de vida eterna, somos quienes podemos decir: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo. Poseemos tu nombre, expresamos tu nombre, llevamos tu nombre, llevamos el evangelio, viviendo el evangelio, predicando el evangelio.
testificando del Evangelio. Padre, guíanos, Señor. No queremos equivocarnos. Guíanos, Señor. No queremos hablar por nuestras propias palabras. No queremos expresar palabras, sabidurías de vana sabiduría de hombre. No. Queremos, Señor de los cielos, hablar lo que tú colocas en nuestros labios. Y para que haya palabra tuya en nuestros labios, debe abundar en nuestro corazón. Y para que abunde en nuestro corazón, necesitamos escucharte a ti, Señor. Háblanos, Padre, permanentemente, porque necesitamos escucharte para ser alimentados, fortalecidos, y que abunde en nuestro corazón tu palabra, para que de lo que abunda en nuestro corazón, hable nuestra boca. Gracias, Padre, por la enseñanza. Y gracias, Padre, por el trabajo de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu, Señor de los cielos, se regocije usando la semilla viva en cada corazón dispuesto, en cada corazón disponible para ti, en cada corazón que ha recibido tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.